Bien, ¿qué tal niños? Ahora estamos en el proceso de filtración y lo que dice el libro, ¿cierto? Es que sale muy bien, pero está bastante claro, ¿cierto? Donde dice que este método se usa para separar, en este caso, sólidos de un líquido o de un gas. Bien, es decir, en un aparato físico, ¿cierto? Está entrando, ¿cierto? Material, en este caso, ¿cierto? Que contiene sólido y contiene líquido, ¿cierto? Ese sólido son partículas, ¿cierto? Pero también está entrando un líquido, ¿bien? Y también, ¿cierto? Puede ser un gas, ¿bien? También. Entonces, aquí dentro nosotros podemos encontrarnos con, por ejemplo, material poroso, que tenga poros, que intenten, ¿cierto?, dejar el sólido aquí y traspasar el agua hacia abajo, o lo líquido, o el gas, en este caso. Y para eso se utilizan, por ejemplo, papel de filtro. Aquí tenemos un ejemplo, papel de filtro. También algodón. El algodón retiene mucho los materiales sólidos haciendo pasar los líquidos o los gases, ¿no? ¿Cierto? O también puede ser a través de una capa de arena. La arena, si uno la pone, por ejemplo, en un recipiente, pone un material acá y le pone arena encima, ¿cierto? Lo que va a entrar es que va a dejar todas las partículas grandes acá, o prácticamente todas, y lo que va a pasar va a ser el líquido que va a quedar abajo. ¿Bien? Si uno pudiera dibujar esto, podemos hacerlo así. Podemos hacer un dibujito acá. Bien. Voy a hacer otro igual acá. ¿Cierto? Voy a hacer una especie, ¿cierto?, de separación. Esto puede ser papel de filtro, puede ser algodón, qué sé yo, en fin. Arriba nos vamos a encontrar con partículas sólidas, ¿cierto? Muchas partículas sólidas, ¿cierto? ¿Cierto? Estas son partículas sólidas, ¿cierto? Y las partículas que son más chiquititas son las partículas de líquido. Bien, lo voy a mojar un poquito más acá, ¿cierto? En el instante acá yo puedo hacer una presión hacia abajo, presionar hacia abajo, ¿cierto? Y lo que va a quedar acá van a ser todas estas partículas sólidas, mientras lo que va a quedar abajo, ¿cierto?, es la mezcla filtrada. Esta es una mezcla filtrada. Esto que queda aquí tiene un nombre y se llama mezcla filtrada. Bien. ¿Qué sería el líquido o gas en este caso, cierto? Que entra. Bien. También existen otros ejemplos como, por ejemplo, lo que se conoce en la industria como osmosis, lo voy a escribir mejor, la famosa osmosis inversa. Bien, lo que es esto es que, bien, la osmosis inversa. Entonces, en este tamborcito va a entrar agua de mar. El agua de mar contiene cloro, contiene sodio. Estoy anotando los símbolos. Esto es cloro, eso es sodio. También tiene magnesio. También tiene azufre, S. También tiene calcio. Fíjense bien. También tiene potasio. Bien. También tiene bromo. Estos son elementos químicos. También tiene bromo. También tiene flúor y otros más que son en menor cantidad. Fíjense la cantidad. Ah, y obviamente tiene agua. Claramente, agua. Bien. Entonces, fíjense bien todo lo que tiene. Harto, ¿no? Entonces, el proceso de filtración es quitar eso, eso, y transformarlo en H2O, que es agua. Bien, y para eso pasa por un proceso de osmosis inversa, que es, ingresa el agua de mar con todos estos componentes, adentro hay una serie de membranas, una,
2, 3 y 4, donde una especie, ¿cierto?, de palanca va presionando hacia abajo el agua en forma de presión, es decir, le estamos ejerciendo presión. Y en ese instante, cuando se ejerce presión, ¿cierto?, los componentes, sobre todo los más pesados, como la sal, ese es sal que está ahí, sodio, ese es sodio, sal. O sea, quiero decir que Na es sodio y el sodio es igual a la sal. Bien, esa sal que uno, ¿cierto?, utiliza para la mesa y en fin, ¿no?, para las comidas, ¿cierto? Y ahí está. Entonces, se arma una presión y las partículas más grandes van quedando aquí. Las que fueron traspasadas hacia abajo se sigue ejerciendo más presión y van quedándose acá hasta que no quede absolutamente nada y acá abajo, ¿cierto?, quede H2O, que luego viene por un proceso de clorado, es decir, de cloro, para que, ¿cierto?, uno la pueda beber. Ese proceso se llama osmosis inversa. Todos estos componentes que vieron acá pasan por un proceso de filtrado a través de un proceso industrial que se llama osmosis inversa. Eso es lo que se conoce como filtración. Los invito a ver la página 31 del libro, donde están explicados algunos ejemplos, ¿no?, y algunas cositas que uno puede hacer en casa, si es que lo quieren hacer. Pero lo fundamental es esto. Bien, donde el proceso de filtración es la separación de material sólido para que entre un líquido o un gas. ¿Podemos verlo con un ejemplo de un gas? Bien, veámoslo. Bueno, estamos en la filtración de gas, ¿cierto? Donde vamos a hacer la separación, en este caso, de partículas gruesas con respecto al gas, ¿cierto? Generalmente el gas, ¿cierto?, está no en forma líquida, sino que está, ¿cierto?, en forma gaseosa, ¿cierto? Ahora, cuando llega el gas, y para transformarlo en gas, ¿cierto?, se pasa por una serie de procesos hasta licuarlo, es decir, que el gas se transforme en líquido. La única forma en que el gas se pudiera transformar en líquido es a través de la presión. Ustedes en casa tienen balones, voy a poner acá un balón de gas, ¿cierto?, de 45 kilos. ¿Ubican eso grande? Y esto se llama gas licuado. ¿Han escuchado hablar de eso? Se llama licuado porque lo que está dentro del gas es líquido. Líquido, este es un líquido. Aquí lo voy a anotar, líquido. Se transforma en líquido porque es tanta la presión que se le pone a ese gas que finalmente, escuchen el concepto, se licúa, se transforma en líquido. Si yo lo presiono, ese gas que está dentro llega un instante en que se licúa. Bien, pero para pasar por eso, tuvo que haber pasado por un proceso de filtrado de gas, donde ese gas viene con partículas grandes de azufre, con partículas de carbono, también viene con argón y con otras partículas más. Bien, y uno de los procesos de filtración se llama centrifugado. Centrifugado. Bien, que también es un proceso de filtración. ¿Han visto las centrífugas de su casa en la lavadora? Bien, ¿qué es lo que hace la centrífuga? Gira, pero no gira despacio, sino que gira muy rápido. ¿Y han visto que cuando gira esto, la ropa se adosa a los costados? ¿Han visto eso? Como que queda pegada en las paredes de la lavadora. ¿Han visto que cuando la sacan después del centrifugado está toda junta? Es lo mismo que ocurre con el gas. En el gas, ¿cierto?, van quedando las partículas acá mientras gira esto muy rápido. Por eso se llama centrífuga. Y van quedando las partículas adheridas, en este caso, ¿cierto?, a las membranas que están acá. Y el gas, ¿cierto?, sale por este otro lado totalmente puro. Bien, eso es la filtración de gas para transformarlo, en este caso, ¿cierto?, en líquidos en gas como metano, propano y otros más. Bien,
Esa ha sido, en términos estrictos, ¿cierto?, la explicación de la filtración de tanto de partículas sólidas para transformarla en líquido, ¿cierto?, y también en gas. Bien, recordemos eso. Les mando un abrazo fuerte. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.